Bueno, la clase de hoy es sobre comportamiento no verbal, que se le denomina esta parte, lo que vamos a trabajar hoy, la cinésica, o también se le conoce como kinesia. Entonces podéis encontraros los dos nombres, pero que sepáis que es la parte que estudia el comportamiento no verbal, y veremos a qué hace referencia. Los objetivos de la clase son que conozcáis cuál es el papel de la cinésica. Muchas veces se habla solamente de comportamiento no verbal, pero dentro del comportamiento no verbal hay distintas partes o factores. Pues hoy vamos a tratar la cinésica. Conoceremos también cómo nos comunicamos a través de la cinésica y cómo saber utilizarla en diferentes situaciones. Siempre que hablamos de comunicación, hablamos de una comunicación verbal y de una comunicación no verbal. Bueno, pues tan importante como el mensaje que queremos transmitir, que lo hacemos a través de la comunicación verbal, pues como os digo, tan importante es lo que no decimos, pero que los demás sí que notan, los demás perciben. Y eso es la comunicación no verbal. Yo puedo estar diciendo lo que es de palabra una cosa, pero mis gestos pueden estar diciendo a veces todo lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, pero los demás, los receptores, sí que se lo perciben, y a veces nos puede jugar eso una mala pasada. Lo que es la comunicación no verbal es un proceso de comunicación en el que existe un envío y una recepción del mensaje, lo mismo que en el comportamiento no verbal, que en el comportamiento verbal, pero en este caso es sin palabras, es decir, lo hacemos mediante gestos, señales, indicios. Dentro de lo que es la comunicación verbal hay tres partes muy diferenciadas, que cada una de ellas estudia algo. Por ejemplo, la paralingüística estudia lo que es el volumen, el tono, el timbre de voz, el ritmo, si hablas despacio, rápido, las pausas que se hacen. Tenemos también la proxemia, que estudia las relaciones de proximidad o de alejamiento entre las personas y los objetos durante la comunicación. También estudia las posturas que adoptamos, la existencia o no de contacto físico. Y luego tenemos la cinésica, que es de lo que vamos a hablar hoy. De lo anterior, tanto de la paralingüística como de la proxemia, habrá clases dedicadas exclusivamente a ellas. Bueno, vamos a ver qué es la cinésica. La cinésica estudia los movimientos corporales, o lo que se le denomina también el lenguaje del cuerpo. Cada movimiento posee un significado, y siempre y cuando se coordine con otros movimientos que permitan lo que es la interacción y no desdiga lo que estamos diciendo, eso puede dar más o menos credibilidad al mensaje. Lo que os comentaba, si yo estoy diciendo algo de palabra y mi expresión corporal es totalmente contraria, muchas veces prima más esa imagen que lo que se esté diciendo en el lenguaje oral. Un experto en lenguaje corporal, que es Alan Pace, siempre que se habla del lenguaje corporal lo tendréis, ha estudiado todos los significados de los gestos, y los más destacados, los que más información nos dan, son la cabeza, la orientación del cuerpo, las posturas, los gestos, la expresión de la cara, los movimientos de ojos y cejas y la dirección de la mirada. Fijaos si damos información muchas veces sin darnos cuenta. Todo lo que son los movimientos del cuerpo, excepto lo que es el tacto, se perciben por lo que es la vista. Los gestos lo que hacen es ayudan a conocer mejor las emociones de una persona. Si está enfadada, si está ansiosa, nerviosa, si miente, si le gusta lo que está haciendo, si lo está haciendo con desagrado, si está segura, si está insegura. Y como os he comentado, a veces los gestos suelen contradecir
lo que la persona está diciendo o por el contrario a veces lo refuerza, le hace más. Muchas veces vemos a personas que son demasiado expresivas y dices, su comunicación verbal no es buena, dice, pero expresa tanto con los gestos que gusta escucharla, gusta verla, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que es la cinésica o kinexia, que hemos comentado que se puede encontrar. Vamos a ver de estos movimientos, según los estudios, los significados que pueden tener al mover una de estas partes del cuerpo, en este caso la cabeza. Los movimientos más usados con la cabeza son cuando hacemos el de asentimiento, es decir, hacemos con la cabeza el sí o el no, y estos desde muy chiquitines ya se utilizan. También el autor, como hemos dicho, Pace, que se dedicó a lo que es el estudio del movimiento corporal, nos dice que la cabeza, cuando inclinamos la cabeza hacia arriba, es la que adopta una persona que tiene una actitud neutral, es decir, ni frío ni calor con respecto a lo que está escuchando. La cabeza inclinada hacia un lado está demostrando que muestra interés. Hacia abajo es totalmente negativo. Daos cuenta que perdemos también ya lo que es la altura de los ojos. Entonces, si uno está con la cabeza bajada hacia abajo, pues indica una actitud negativa de opuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Os podéis hacer la prueba cuando estás llamando la atención a alguien, sobre todo a los niños en las clases, automáticamente lo que hace es agacha la cabeza. No le gusta lo que le estás diciendo. Por lo tanto, su actitud es. ¿Qué ocurre con estos movimientos? No todo el mundo sabe lo que significa, pero si los veis analizando veréis que en realidad sí que, como os he dicho, la demostración con los niños, cuando tú le estás llamando la atención por algo muy bueno, le estás felicitando, generalmente lo que hace es subir la cabeza como diciendo, mira, qué bien. Sin embargo, por el contrario, cuando llamas la atención en cosa negativa, la actitud es de agachar la cabeza hacia abajo. Si cuando nos están hablando y nosotros asentimos con la cabeza, eso es lo que se denomina también lo que es la escucha activa. La otra persona le llega el mensaje de que tú estás atento en lo que estás diciendo y que muestras interés y que encima estás comprendiendo lo que estás diciendo, lo que te están diciendo. Por lo tanto, hay un feedback, es decir, uno te está diciendo algo y tú le estás respondiendo, aunque sea solamente con gestos. Entonces, esto es una acción muy recomendable y además que es muy fácil de realizar. Muchas veces lo hacemos instintivamente, lo de que nos están contando algo y asentimos con la cabeza, ¿vale? Entonces esto reconforta a la persona que está hablándote. En cuanto a la orientación del cuerpo, esto se refiere a cuando el ángulo o cómo se sitúan las personas, tanto como cuando está de pie como sentadas, unas respecto de las otras. La orientación del cuerpo nos indica las relaciones de colaboración, si hay intimidad o la jerarquía. Por ejemplo, pues cara a cara, generalmente es pues un jefe con un empleado, siempre cuando hablan es uno delante del otro. Sin embargo, si tú estás con los compañeros, pues puedes estar uno al lado del otro. Entonces, dos personas con relación de colaboración o de lo que es amistad, siempre se asume eso, lo de lado a lado. Si se trata de una relación jerárquica, siempre el sujeto superior se coloca enfrente del sujeto inferior, de la persona inferior. Y esto, si os dais cuenta, sí que ocurre así, además sin darnos cuenta. La postura es una señal que en gran parte es involuntaria, es decir, no nos damos cuenta de la postura que estamos tomando. Varía mucho esta postura dependiendo de nuestro estado emotivo, de cómo estemos nosotros. Si estamos deprimidos, pues generalmente iremos como este de aquí del principio, con hombros caídos, como andando con mala gana. Luego tenemos que esta postura del cuerpo se puede controlar menos que el rostro, menos que los gestos o menos que el tono de voz. Y nos revela nuestra actitud, la confianza o la imagen que tenemos de nosotros mismos. En cuanto a lo que es los significados,
Ya os digo que a lo mejor las personas que tenemos delante no saben esos significados, pero puede que sí. Entonces tenemos que tener cuidado de estos comportamientos en cuanto a la postura. Los hombros caídos, cuando va uno andando pues con la postura que tenemos en la primera foto, lo que nos sugiere es pues que esa persona está pues, en un estado de depresión, que es incapaz de hacerle frente o a lo que es pues, la vida diaria o a ciertas situaciones de la vida. Cuando nos sentamos con las dos piernas unidas paralelamente, esto, el significado se dice que es de una personalidad ordenada y cuidadosa. Cuando cruzamos las piernas en lo que es un ángulo de 90 grados al nivel de la rodilla, se dice que es una persona ambiciosa, que le gusta la competitividad, y es un gesto poco común en lo que es las mujeres. Sentarse sobre una pierna, esto sugiere una personalidad muy conformista, a quien no le es fácil tomar decisiones. La mujer que se sienta con las piernas abiertas se dice que revela independencia y esto es un concepto muy definido de su imagen. Luego echarse hacia atrás en una butaca sugiere confianza en uno mismo, pero mucho cuidado, porque si yo entro a una entrevista de trabajo o estoy delante del tribunal y me dicen que me siente y me tumbo, eso no significa que es que tiene confianza en uno mismo. Ahí no tengo que demostrar eso. Lo que tengo que demostrar en esa situación es educación. Entonces lo que tienes que hacer es sentarte con la espalda erguida y en una postura de lo que es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué situación estamos y dónde puedo actuar de una manera o de otra. Si tú entras a una entrevista de trabajo, te sientas sin que te digan nada, tú coges, te sientas y encima te medio tumbas, pues eso es demasiada confianza en un ambiente que no tienes por qué tenerlo. Y luego ya, poner los pies sobre la mesa, pues eso denota que estás relajado total, pero que como os digo, eso se puede hacer en lo que es la casa, no cuando estás con más gente, porque si estás en un grupo de amigos, vale, pero si estás con personas que no conoces mucho, la imagen que vas a dar es totalmente negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar controlando mucho el lugar, la situación donde estás. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis ir preguntándolo, Cruzarse de piernas, esto se dice que es, como os he dicho, de ambicioso, competitivo. Generalmente creo que es la postura que solemos, por lo menos yo en mi caso, es la que más hago, lo de ponerme la izquierda sobre la derecha, porque estoy cómodo, ¿vale? Entonces, eso no está mal, pero lo ideal, por ejemplo, si tú te pones delante del tribunal, en vuestro caso, lo normal es que las tengas los dos pies apoyados en el suelo, como que es en ángulo recto en la silla, ¿de acuerdo? Pero tampoco eso indica, pues eso, como más familiaridad, ¿vale? En sitios que no se conocen y cruzar los tobillos, eso también lo hago yo. Eso sí que es relajamiento. A mí me supone relajamiento. Lo que pasa es que no todo el mundo puede hacerlo. Lo de con la pierna que colocas en la parte superior, luego la giras en el tobillo de la otra pierna. Y eso, por ejemplo, para mí, perdón, es relajación. Y eso también es una postura que no todos... Ah, que te relajan, Lourdes. Me alegro. Muy bien. Bueno, vamos con los gestos. Como veis, el lenguaje corporal es tremendo, y se han hecho montones de estudios y la verdad es que sí que no sé si estaréis de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero si lo analizáis veréis que sí que tiene mucha razón, como la mayoría de cuando se dan ya por hecho, estudios que no se basan en una persona, en dos, sino en montones de personas. Bueno, pues los gestos se clasifican en lo que son emblemáticos, ilustrativos, reguladores, emotivos y adaptadores. Los que son emblemáticos
son los que representan o sustituyen una palabra, ¿eh? Y os voy a poner un ejemplo. Pues cuando agitamos la mano en plan de saludo, ¿eh? Todo el mundo sabe que nos estamos despidiendo. Eso es además un lenguaje universal. O también el famoso corte de mangas, ¿eh? Estos sustituyen a una palabra, a una expresión, pero es algo emblemático que conoce la mayoría de la gente. Los ilustrativos acompañan la comunicación verbal, lo que es oral, que ilustran qué contenido del mensaje. Por ejemplo, son los que más guardan relación, ¿eh? Pues por ejemplo, estos que tenéis aquí. Si yo hago con las manos lo del corazón, pues también todo el mundo sabe qué significa. Luego están los reguladores. Estos lo que hacen es, como su nombre indica, regulan las intervenciones a lo largo del diálogo. Pueden dar indicaciones a quien está hablando de si su interlocutor, es decir, el receptor, está interesado en lo que dice o no, si tiene ganas de intervenir en esa conversación o si quiere interrumpir. Por ejemplo, si estás asintiendo con la cabeza, que hemos dicho antes, si levantas la cabeza, como que estás llamando la atención que tú también quieres intervenir. Entonces, estos son lo que son los reguladores. Los emotivos son los que manifiestan nuestro estado anímico. Por ejemplo, sonreír, el gesto de enfadado, el fruncir el ceño. Todo eso también da signos a la otra persona de cómo nos está sentando o ese mensaje que se nos están dando. Luego tenemos los adaptadores, que se utilizan cuando nuestro estado de ánimo es incompatible con la situación en la que nos encontramos, de forma que no podemos expresar nuestras emociones reales, nos estamos controlando. Esto se produce cuando estamos en una situación incómoda, que necesitamos y sabemos que nosotros tenemos que controlar, que no podemos expresar lo que en realidad estamos pensando. Entonces, estos gestos de este tipo son pasarse por los dedos por el cuello de la camisa. Esto indica que la otra persona está poniéndose nerviosa. Lo de ponerte a morderte las uñas porque estamos nerviosos. Entonces, muchas veces es el no querer que la otra persona vea cómo nos sentimos, reaccionamos de esas maneras. ¿De acuerdo? Haciendo gestos que muchas veces son inconscientes. Todo el mundo, pues no creo que mucha gente se ponga a morderse las uñas en público, pero cuando quieres controlarte esas emociones, recurres a ese tic o esa costumbre que tienes, que te relaja. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los adaptadores. Bueno, pues vamos a ir hablando de los gestos o las expresiones que más nos dicen. Nos dicen, como habéis visto, todo. Nos puede dar a la otra persona mucha información o a donde estemos hablando. Pero la expresión facial, habréis oído, Irene, no sé si has oído esta expresión, la cara es el espejo del alma. Muchas veces, aunque no queramos que los demás sepan cómo nos sentimos, pues si estamos mal o nos ha ocurrido algo, muchas veces no se puede controlar por la expresión de la cara. Entonces, la cara es el principal indicador de nuestras emociones. Muestra el estado emocional, aunque queramos ocultarlo, y proporciona información continua, es decir, siempre, pues de sorpresa, de si estás de acuerdo, si lo que te está diciendo no te interesa lo más mínimo. Por eso, una de las dificultades de dar la clase como la estamos dando ahora por videoconferencia es el que yo no pueda ver vuestras caras o vuestros movimientos. Tengo que fiarme de que cuando hay algo que no entendáis me lo vayáis preguntando, pero creo que es lo más difícil, el que no veros a vosotros, la actitud que tenéis de si os está interesando, no os está interesando. Por eso la insistencia de que vayáis haciendo comentarios en el chat, por eso, para darme muestras de que lo que se está diciendo os interesa, o si tenéis dudas, o si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. ¿Vale? Sí, de la mirada luego hablaremos, porque dentro de lo que es la expresión facial veremos que hay distintas partes.
hay alguien sonriendo, pero le ves los ojos tristes. Eso es, lo que es una sonrisa fingida, que se dice y se nota perfectamente. Y fijaos que a lo mejor no dice nada, pero solamente con la expresión de la sonrisa ya lo podemos ir viendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es la cara, la expresión facial, proporciona muchísima información. Nos indica, como hemos dicho que era información continua, indica actitudes hacia los demás. Modifica o comenta lo que se está diciendo o haciendo al mismo tiempo. Aquí vemos distintas caras, que luego iremos explicando cada una de ellas. Esto tiene una cara de asco, que no veas. Aquí tenemos una cara de alegría, aquí pues de entusiasmo, que aquí puede ser por lo bueno o por lo malo, pero una cara de llamar la atención. Un examen es un buen muestrario de expresiones faciales, sí. Más cuando a lo mejor salen los temas o las preguntas, entonces tú vas viendo las caras y vas diciendo, ¡guau! Aquel se ha dado sorpresa, este se lo sabe, este no tiene ni idea. Más que las... Sí, muchísimo más. O reforzar lo que estás diciendo para bien o para mal. Eso es. La de uno mismo, sí, por eso hay que controlar esas expresiones. Bueno, vamos a ver, en cuanto a lo que seguimos con lo que es la expresión facial. En este caso fue Ekman el que es un autor que se dedicó a la investigación de las expresiones emocionales en el rostro. Dice que hay 6 expresiones que son universales, es decir, todo el mundo hace uso de ellas. Y son lo que son 6 emociones innatas, lo que es la alegría, la ira, el miedo, tristeza, sorpresa y asco. Y esto es universal. Y nadie nos ha enseñado, y además es innato, es decir, a ti no te dicen para expresar alegría tienes que sonreír y una mirada y unos ojos abiertos. No, eso es algo innato. Bueno, pues él ha hecho un estudio de estas 6 emociones. Ahora iremos viendo cada una de ellas. Cuando estamos hablando, lo que hacemos es examinamos las caras de las personas con las que hablamos. ¿Para qué? Para confirmar si el mensaje que estás enviando, el emisor, está siendo recibido con la misma intención que lo estás diciendo. Es decir, si yo doy una buena alegría, se supone que los demás tienen que tener la expresión de buena alegría. Pero lo que hemos dicho, si yo pongo un examen, las expresiones pueden ser totalmente dispares. Uno de alegría porque lo que le estoy preguntando se lo sabe, otro de la cara como diciendo de sorpresa porque es lo último que yo me esperaba que me preguntara. Entonces es algo espontáneo que sale, entonces da información a esa persona. Por lo tanto, en cierta medida podemos ejercer cierto control de nuestras emociones a través de nuestra expresión facial. Las personas que somos muy expresivas, que es difícil el no expresar nuestras emociones, tenemos que aprender a controlarlas, a saber, no se me tiene que notar tanto cómo estoy emotivamente yo, que no es malo, pero no siempre tenemos por qué mostrarnos a todo el mundo cómo estamos nosotros. Si yo estoy enfadada y tengo que dar una clase, vosotros no tenéis ninguna culpa de que yo esté enfadada. Por lo tanto hay que controlarlo, y ahí viene pues mucho trabajo que hay que realizar. Como hemos comentado, la cara es el principal sistema de señales para demostrar esas emociones. Existen esas 6 emociones y las áreas en las que más se reflejan las 6 emociones que hemos dicho que eran innatas son la frente y las cejas, los ojos y los párpados y la parte inferior de la cara, lo que es la parte de la boca. La expresión de ira sería una aproximación y descenso de las cejas, como tiene este niño aquí. Se retrae lo que es el párpado superior y la elevación del inferior y un estrechamiento de los labios.
Y esto lo hacemos instintivo, es decir, no nos preparamos, voy a poner una cara de ira o de enfado. No, es innato. Luego tenemos la de miedo. Fijaos cómo se ve claramente la cara de terror y de miedo de esta persona. Entonces lo que hacemos es elevar las cejas, como veis que se arruga la frente, se abren más los ojos y la boca. En cuanto a sorpresa, es similar a la del miedo, lo que pasa que, veis, cambia a lo que es la aproximación de las cejas y el alargamiento de la comisura de los labios. Pero simplemente viendo la cara se puede saber qué es lo que está expresando, sin decir absolutamente nada. Viendo la carita de esta persona vemos que tiene tristeza. Entonces es la elevación y aproximación de las cejas, lo que es como el fruncido, y la comisura de los labios que bajan, y la barbilla se eleva. Y la cara de asco, que es un arrugamiento de la nariz y el descenso general de la parte inferior de la cara. ¿Veis? Esto es algo que no te han enseñado para poner la cara de enfado tienes que hacer esto. No. La verdad es que son cosas curiosas. En cuanto a las reglas de exhibición de lo que es la expresión facial, tanto los estudios realizados por Ekman y Friesen nos dicen que las emociones están biológicamente determinadas. Entonces existen diferencias culturales que muchas veces para nosotros un gesto puede tener un significado y en otras culturas pueden tener significados diferentes. Entonces, dependiendo de con quién estemos, también hay que cuidar eso. Lo que es en el aprendizaje social es el que se encarga de modelar las respuestas de las emociones que se expresan, de los estímulos que se provocan y de las reglas. Es decir, en la sociedad en la que vivimos, todo esto vamos aprendiéndolo de manera no que nos hayan dado una clase de cómo se hace esto, sino pues, alrededor de las personas con las que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, vamos aprendiendo a expresar estas emociones. Según estos autores dicen que existen unas normas sociales que son fruto, como os digo, del aprendizaje y que pueden variar según la cultura. En unas, pues a lo mejor, pues como no sé si son los chinos o los japoneses que nunca lloran en público, y sin embargo, pues los españoles somos bastante dados a muy exagerados en todo. Entonces, todo esto, pues las reglas que dicen es desinfectar el indicio visual de cierta emoción, intentar no ser exagerados eso en lo que son las emociones, aumentar la intensidad, aparentar indiferencia y disimular la emoción experimentada. Ya os digo, no es bueno el controlarse, pero no siempre tenemos que estar demostrando o enseñando a los demás cómo nos encontramos. Y como hemos dicho muchas veces, os he comentado, nadie se comporta igual con un grupo de amigos que cuando estás en un aula delante de los alumnos, por muy bien que te lleves con ellos. Hay que diferenciar las situaciones. La sonrisa es otra expresión de la cara en la que nos da mucha información. Las diferentes formas que tenemos de sonreír, lo que hemos dicho antes, cuando algo te produce una carcajada o te cuentan un chiste y te hace mucha gracia, no te ríes igual que cuando tú sonríes ante algo que te dicen que no te hace ninguna gracia. Y tú estás sonriendo, pero la sonrisa es totalmente diferente. Entonces, cada sonrisa transmite un mensaje no verbal. La sonrisa puede no ser natural. Y esto, la información que le da a la otra persona es como que sonrisa más socarrona o más irónica, o sarcástica. Entonces eso a la otra persona no le puede hacer ninguna gracia. Otras personas, los nervios le hacen tener pues lo que es una risa tonta o una sonrisa tonta. Mucho cuidado, porque si la otra persona no sabe, no te conoce
que es porque tienes los nervios, también le puedas dar una información errónea. Y luego muchas veces lo que se dice la sonrisa de descarga, pues cuando te has confundido o cuando has metido la pata, sonríes como diciendo, ¡uf! Mira lo que me ha pasado. Entonces, lo que es la sonrisa es un recurso muy importante y muy fácil de manejar para lo que es manejar lo que son las habilidades sociales y proyectar una imagen personal. Tampoco es cuestión de estar todo el día riéndose, porque entonces eso se dice, tiene una sonrisa fácil o una risa fácil. Entonces no sabes, ahí es difícil a esa persona interpretarle cuando la utiliza. Y también lo que es verdad es que si te tomas un poco pues la vida pues sonriendo, la sonrisa contribuye a mejorar nuestro estado anímico. Siempre es mejor tener alrededor a personas que tienen una sonrisa fácil que a personas que no sonríen ni lo más mínimo, que tienen una cara totalmente estática, que no expresan sus emociones. Con esas personas es difícil conectar, ¿verdad? Todos los excesos ya sabéis que o por defecto o por exceso no suelen ser buenos. Eso es lo que dice Lourdes, sonreír hace más agradable a una persona, pero que vaya todo unido, la sonrisa con lo que estás diciendo y luego con los hechos. La mirada, como hemos dicho, la mirada es el espejo del alma, pero principalmente la mirada, ¿dónde está? En los ojos. Entonces los ojos son la parte más expresiva del rostro, y revelan los verdaderos sentimientos, que eso sí que son difíciles de fingir. Lo que hemos comentado ya, tú puedes ver una persona que te está sonriendo, pero dices, esta persona tiene unos ojos tristes, algo le ha pasado o le está pasando. Entonces, en lo que es las relaciones personales, la mirada es la forma más sutil de comunicar. Y un contacto visual puede modificar una relación, tanto a favor como al contrario, como favorable como desfavorable. Cuando se está frente a un grupo o a una clase, al comienzo de interaccionar con ellos, estará determinado por la forma en la que se dirija la mirada. Si yo estoy con un grupo de personas, yo no puedo solamente mirar a uno, porque los demás se van a sentir ignorados. Entonces no van a estar cómodos. Por lo tanto, cuando una persona está hablando a un grupo, tiene que ir dirigiendo la mirada, cambiando, ir mirando en todas las direcciones. Porque ayer comentábamos ya que podía ocurrir que si yo miro solamente a una persona se incomode, porque no es cómodo, no es agradable el tener una persona que te está hablando y te está mirando fijamente a los ojos, porque empieza a ponerte eso nervioso. Y es más, cuando estás en un grupo, los demás se pueden sentir mal. Por eso, cuando estéis enfrente del tribunal, que hagáis o la lectura del tema o lo que es la defensa y la exposición de la programación didáctica, vuestra mirada tiene que ir no solamente a la persona que os hace la pregunta, sino a todos, porque estáis hablándoles a todos. Os puede ocurrir que alguno de ellos esté escribiendo, esté mirando el móvil, pero vosotros eso es lo que tenéis que controlar, que eso no os afecte. Que tenemos personas y nos podemos encontrar situaciones de ese tipo. Por lo tanto, vosotros seguiréis hablando a todos los del tribunal, ir cambiando la mirada de unos a otros. ¿De acuerdo? Entonces, el contacto siempre, lo que es visual, es muy importante. Y además, os podréis ir dando cuenta por los sentimientos que hacen con la cabeza, o al revés, si te hacen una expresión de asombro, podréis ir viendo cómo lo que estáis diciendo está siendo interpretado por las personas que os van a calificar. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto. Muchas veces hace la pregunta y solamente contestas al de la pregunta. Os cuenta que es un tribunal y luego van a poner de las respuestas nota a todos, no solamente a lo mejor el que pregunta. Por lo tanto, se lo estáis contando a todos los que tenéis ahí. Entonces, hay que orientar la mirada. En cuanto a los ojos,
algunos estudios neurológicos dicen que a través de lo que es la posición de los ojos se puede saber el tipo de estrategia de lo que se está pensando, y eso hay que ser ya, pues a lo mejor más estudioso que pues, la gente en general. No tenemos un análisis, sabemos exactamente el significado de si el ojo está mirando hacia la izquierda, si mira hacia arriba o si mira hacia la derecha. Entonces, lo que sí es muchas veces que, como hemos dicho, es tan expresivo la manera de cómo dirigimos la mirada que puede dar información. A ver, Irene, a mí me puso muy nervioso en la presentación de eso de mirar el tribunal y ver que están escribiendo mirando el móvil. Me parecía que les estaba aburriendo. A ver, daos cuenta de, claro, ellos tienen que estar tomando anotaciones a lo mejor de lo que estás diciendo, ¿vale? Lo del móvil, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo considero una falta de respeto y una falta de educación. Pero como allí el que manda son ellos, pues no es cuestión de decirle, por favor, me escuche. Entonces lo que tienes que hacer es intentar que eso a ti no te afecte, ¿eh? Y tú pues seguir haciendo lo que tienes que hacer, el explicarte lo mejor posible y que los que te escuchen vayan entendiendo y viendo que tú lo estás haciendo bien, ¿eh? El hecho es que, claro, no sabemos ante qué nos vamos a enfrentar. Lo lógico es que no se utilicen los móviles pues cuando uno está en un tribunal, pero esto puede ocurrir. Bueno, pues como os decía, conocer los detalles de lo que significan los ojos y lo que estamos pensando nos puede ayudar a recordar y solucionar problemas o pasar de un estado anímico a otro. Si tú estás hablando con una persona y le miras a los ojos, sin hacer la prueba, y veis que tiene la mirada como ausente, es decir, no te está escuchando, ¿eh? Porque está pensando en otra cosa. Entonces, como lo mismo que la expresión, los ojos, la manera de cómo mirar, significan también. O una persona que está con un estado anímico pues flojo, depresivo, está triste, los párpados caen, la mirada generalmente es hacia abajo. Entonces, esto es, pues, nos da idea de cómo se siente esa persona. Esto simplemente os lo he puesto como información. Pero claro, aquí habría que entrar ya en lo que es un estudio mucho más profundo de el por qué, la manera de mirar hacia un lado u otro, si se baja la vista hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene un significado u otro. ¿De acuerdo? Aquí tenéis distintas posturas, si mira hacia arriba, hacia la derecha, cuando se quiere recordar algo. Pues si os dais cuenta, si es verdad que lo hacemos. Hay personas que de manera más pronunciada que otros. Estás pensando y generalmente miras así como diciendo a ver, como recordando. Si miras hacia arriba y hacia la derecha, pues es para pensar o recordar imágenes que no se han vivido o imágenes nuevas. Los movimientos de ojos de la izquierda a la altura de los oídos cuando quieres recordar un sonido. Esto es un lenguaje, pues como acordaos que hay el lenguaje del abanico. Que en tiempos dice pues que se ponían con el abanico y tapándose la cara y solamente con los ojos, y el lenguaje del abanico y los ojos pues era una manera a lo mejor de ligar. Pues todo esto es un lenguaje que, claro, hay que precisarlo y estudiarlo mucho más al detalle. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que os haya quedado? Comentadme. ¿No me decís nada? Vale. Bueno, pues ahora es cuestión que lo pongáis en práctica, que vayáis analizando un poco todo esto, ¿eh? Y habéis visto que muchas de las cosas son innatas. Entonces, hay que controlar esas emociones y esos gestos, ¿eh? Muchas gracias, Lourdes. Vale, la idea es, Diana, que luego, pues ante situaciones, por ejemplo, pues como tenéis la mayoría de vosotros que os tenéis que enfrentar a un tribunal, que os acordéis que el lenguaje no verbal da mucha información, ¿eh?
Gracias, Susana. Muchas gracias, Néstor. Me alegro de que, mientras no os relaje tanto, que os durmáis, me parece estupendo que os relaje. Muchísimas gracias, sois muy amables. Que tengáis buen día y hasta la próxima. Mañana la clase es sobre la proxemia, ¿vale? Hasta luego. Muchísimas gracias.